Muy buenas tardes. Como todos los lunes a las 18 horas les saluda Marcos Ibaceta y este es Sentido Común que se transmite por Onda Digital Perú. Nos pueden ver como siempre a través de Facebook, YouTube, en señal abierta en el canal 18.4 y en los demás canales que van a ir apareciendo en la pantalla. Esta tarde queríamos analizar primero la reacción en Argentina, lo que ha pasado en estas elecciones. ¿Y por qué queremos relacionarlo, no? Porque Argentina sufre una inflación terrible y una crisis económica que los ha empobrecido a todos. Tienen un porcentaje de empobrecimiento gigantesco. No tienen inversiones, no tienen reservas internacionales. Y nosotros acabamos de recibir la noticia por parte de nuestro ministro de Economía y Finanzas de que estamos en recesión. La recesión significa la disminución de la actividad económica y por lo tanto la reducción de nuestro Producto Bruto Interno. Y no tenemos inversiones. La inseguridad nos sobrepasa. No hay plan Boluarte, no hay plan de ninguna especie para combatir a los delincuentes que están asesinando a su antojo. Y ojo, ya no están asesinando estos sicarios solamente a los dueños de negocios. Ahora se están enfrentando a la autoridad, a los serenos, a los inspectores, y a punta de balazo ya tenemos varios muertos. No hay una política definida para atraer inversiones. No se ha establecido un marco normativo ya pues para que la minería otra vez despegue. No se han hecho reformas administrativas para que los trámites no se demoren años, para que se exploten nuestros recursos. Pero con la explotación de nuestros recursos, ir dándole valor agregado, generando industrias conexas, capacitando a nuestros estudiantes, en fin, políticas que la presidenta no está desarrollando ni su primer ministro. En vez de estar viajando a Europa, entrevistándose con el Papa, con una mantilla en la cabeza de la década de hace, qué sé yo, 50 años, que se ponían las señoras cuando los Viernes Santos. Entonces el Perú está a la deriva. No hay orden, no hay seguridad, no hay políticas conocidas, no hay planes de desarrollo, no hay inversiones y la delincuencia cobra cupos por todos lados y se enseñorea. Y han aparecido nuevamente los terrucos, pues como siempre hemos dicho, ellos no van a arriar sus banderas, van a buscar el momento propicio para ir capturando nuevas mentes, así como en el Braen toman los pioneritos. Así también hemos visto en Trujillo que están adoctrinando niños. Por ahí van a comenzar. Y como en el Perú siempre somos descuidados, esto parece que no lo para nadie. Para tocar el tema argentino, porque yo no entiendo a veces, ¿no? Pero alguna explicación habrá de que si las cosas están tan mal, resulta que los argentinos le dan un apoyo mayoritario al que pertenece al grupo que los está gobernando mal y el que los ha sumergido en la miseria. Entonces hemos invitado al doctor Martín Belaúnde Moreira. No sé si se ha conectado ya. Está conectado. Está acomodando su cámara. Ya, entonces le damos la bienvenida. Estimado Martín, ¿estamos ya en contacto? Dígame si me escuchas. A ver. Nos interesa conversar con el doctor Belaúnde porque él, cuando fue nombrado SAR Anticorrupción, después fue designado como embajador del Perú en Argentina y por lo tanto él conoce la política y el modo de ser de los argentinos. Entonces poder interpretar qué es lo que sucede.
En Argentina el peronismo se ha convertido en una especie de PRI mexicano, sin importar en qué situación esté y sin importar si los gobierna o no los gobierna. ¿Me escucha, Martín? Yo te escucho perfectamente, Marcos. ¿Tú me escuchas a mí? Dime sí o no. ¿Nos escuchamos? Yo te escucho. Ya, creo que estamos a ver si envías un saludo desde allá. ¿Aló? ¿Aló? No, él me escucha, pero yo no lo escucho. ¿Puedes hablar, Martín? ¿Aló? A ver, vamos a un pequeño corte técnico y para enlazarnos correctamente. Volvemos en un instante. María cree estar protegida al hacer sus compras, pero usa guantes, ropa de manga corta, manipula los alimentos, utiliza el celular, se enreda entre sus accesorios, coge su mascarilla, dinero y no respeta la distancia social. María podría contraer coronavirus. Mejor veamos cómo debe cuidarse. Ahora María utiliza prendas de manga larga, evita guantes y accesorios. No toca su rostro, ni manipula los alimentos. Usa papel para su lista y no usa celular. Respeta el metro de distancia, paga con tarjeta y desinfecta sus manos. María se protege del coronavirus. Algunas veces es formal, otras es más casual. A veces es pícaro, pero siempre muy entretenido. Por fin es hoy, con Hamilton Segura. Por Onda Digital Perú, canal 18.4. También por Cable Más, canal 791 y por Facebook. Muy bien, estamos de regreso, estimados amigos. Hay un problema técnico, pero lo vamos a superar conversando a través del celular con el doctor Martín Belaúnde. La pregunta era la siguiente. ¿Qué es lo que lleva a los argentinos a votar por aquellos que los empobrecen? Porque están en una crisis espantosa con una inflación gigantesca, sin reservas en el Banco Central, y el ministro de Economía, culpable de todo esto, es Massa. Decíamos, ¿acaso en Argentina el peronismo se ha convertido en una especie de PRI mexicano que todo el tiempo tiene que ganar? Entonces, comenzamos por ese tema, Martín. ¿Qué te parece? Bueno, fíjate, voy a contestar tus preguntas en la forma más clara posible y directamente. El peronismo tiene algunas semejanzas con el PRI mexicano. Pero lo que ha ocurrido ayer en Argentina es el reflejo de una campaña electoral en la que el candidato que parecía que iba a ganar, por lo menos iba a obtener la primera votación, se comportó, lo voy a decir claramente, en forma estúpida. Porque nadie insulta a tanta gente al mismo tiempo y da la impresión que es un energúmeno. Y Milei se las ha arreglado para dar. La señora Bullrich indiscutiblemente es una buena persona y hubiera sido quizás una buena presidenta, pero como candidata no convenció. Salió tercera con 23 puntos algo.
El señor Massa es un excelente candidato, mucho mejor que Milei. Los exabruptos y las pachotadas de Milei le sirvieron para salir de 0 a 30, pero no le han permitido obtener de 30 a 37 votos. Y más bien, Massa lo ha ganado por más de 6 puntos. Y lo que es peor para Milei es que Massa tiene más posibilidades de ganar la segunda vuelta que el propio Milei, no solo por la diferencia de votos que ha obtenido, sino que probablemente debe estar ya trabajando a los candidatos del cuarto y quinto puesto, uno de los cuales ha obtenido cerca del 8%, que una de ellas, la de más votación es de izquierda, y el otro, ¿por quién se va a ir? Entonces Milei debe deponer y desterrar esta actitud de bacancito argentino y actuar con más educación, actuar en una forma que llegue mejor al electorado. Milei, siendo católico, puede discrepar del Papa, pero lo ha insultado en la forma, llamándolo maligno y cosas así. Y Massa es una persona serena y simpática, que es un argentino de primera generación. Los padres eran inmigrantes italianos y él nació en Argentina en el año 72. Lo obligó a pedirle disculpas al Papa en un reciente debate y Milei lo dio un poco de mala gana. Entonces yo te diría una cosa, Milei se ha disparado a los pies. Massa podrá ser coautor de la inflación argentina. Yo preferiría tener otro gobierno, pero si Milei no cambia, yo creo que va a perder. Y te diré por qué. Porque ya no es solo una cuestión de las formas, que en cualquier persona, en cualquier situación son muy importantes. El candidato no solo debe parecer mentalmente sano, no solo debe ser un hombre cuerdo, sino tiene que parecerlo. Esto es como la mujer del César, no solo debe ser honesta, sino tiene que parecerlo. El candidato no solo debe ser cuerdo, sino también parecerlo. Y la verdad es que Milei daba la impresión de ser un loco furioso, una persona sin serenidad. Y un jefe de Estado, un jefe de gobierno, un político, debe tener un mínimo de serenidad. Y este ha sido el terrible defecto de Milei. Es decir, hay que ver las caras que se le ven, unas caras de un, no digo orangután porque no lo es, pero de una persona que está mal de la cabeza, de un troglodita furioso. Y además hay un aspecto en su programa que quizás no funciona. Es un aspecto fundamental, es la piedra angular de su programa económico. Y ese aspecto es la dolarización. Entiendo yo que el gobierno, diversos mensajes que él ha recibido, es de que el gobierno americano, titular de la moneda dólar de los Estados Unidos, no lo alienta, no se responsabiliza. Y debemos tener además un ejemplo muy claro. ¿Quiénes utilizan la moneda dólar como moneda de giro en América Latina? Panamá, que nunca ha tenido moneda en toda su historia. Balboa es una moneda fraccionaria. Creo que Salvador, y no estoy tan seguro, y en los últimos 10 a 15 años, o quizás 20, Ecuador, donde ha funcionado bien. Pero ha habido muchos economistas americanos que yo he visto en diversas publicaciones económicas, entre ellas Gestión, que dicen que la circunstancia que en Ecuador haya funcionado bien
no necesariamente significa que funcione bien en Argentina, porque son economías de una dimensión muy distinta. Ecuador es una pequeña economía. La economía argentina es muchísimo más grande. Es la tercera, México, Brasil, Argentina, es la tercera economía en América Latina. Entonces quizás hay algo que no le funciona bien a Milei. No hay que lamentarse tanto. Yo veo mucha gente, amiga mía, en todos estos redes sociales que se dice estos argentinos, que dicen menos educadamente lo que tú has dicho en tu programa. Pero Hay un problema fundamental. Milei da la impresión de ser un loco curioso. Pero, Y más, da la sensación de ser un hombre sereno. Y eso es muy importante en una elección. bueno, en eso sí estamos de acuerdo. Pero parecería que Milei entra con el pie en alto y eso le da resultados en la juventud. Tal vez en su estrategia debió ir moderando un poco, ¿no? Porque sí, pues... Le dio grandes resultados para salir de 0 y llegar a 30. Pero habiendo llegado al sitial en que llegó, en ese momento tenía que cambiar de estrategia. Tenía que dar una sensación de serenidad, de amabilidad, no insultar a nadie. ¡Viva la Argentina, carajo! ¿A ti te parece eso? Como lema, ¡viva la Argentina, carajo! ¿Tú crees que un candidato en el Perú funcionaría como ¡viva el Perú, carajo! ¿Tú crees que eso sería viable? No, si nos vienen con lisuras, creo que nuestro pueblo lo rechazaría, ¿no? Por eso es que te decía, ¿cuál es la idiosincrasia argentina? No, de repente en los jóvenes pega, pero en los mayores no. Pero yo te digo a ti una cosa, no ha ganado, pues. ¿Qué mejor prueba que la votación? 36.5 versus 30. Ahora, evidentemente puede remontar, pero tiene que cambiar. Pero ¿tú crees que los votos de Bullrich van a ir donde Milei? Es difícil, ¿no? Ojalá. No podrían ir donde Milei, sí, porque piensan igual en el fondo. Económicamente, pero los votos de Bullrich, si Milei quiere ganar, tiene que llegar a una alianza con Bullrich. Si no lo hace, va a perder inevitablemente. Tiene que buscar una alianza con Bullrich. Tiene que tragarse el sapo y beber la pipa de la paz o fumar la pipa de la paz o lo que fuere y llevar a cabo y celebrar, pactar una alianza política con Bullrich, con Patricia Bullrich. ¿Sabes? Pierde irremediablemente. Pero además, no solo debe llegar a una alianza con ella. Hay otro candidato cuyo nombre no recuerdo, que ha sacado cerca de un 8%. Y hay otro izquierdista con un 2%. El izquierdista se va a ir por Massa. Es otro candidato de cerca del 8%. Bueno, ya Massa debe estar pues detrás de él. Yo me imagino que Milei estará haciendo lo mismo. Sí, Entonces, el problema es... cambiar de estrategia. Ya no de táctica, de estrategia. Pero y mira... hay el problema de la dolarización, ¿ah? Ya, pero de eso quería hablar. Ya de táctica electoral. De eso... De programa de gobierno. Ya, de eso quería conversarte. El mensaje de Milei con el de Massa me ha hecho recordar las elecciones del 90, cuando Vargas Llosa decía que había que hacer reajustes para salvar nuestra economía. Y Fujimori decía que no. ¿Recuerdas? Y salió, Sí, claro, salió ese aviso que era el apocalipsis. Sí. Y tuvo un efecto muy pernicioso a Vargas Llosa. Por eso, y yo he estado relacionando el mensaje de Milei con el de Vargas. Es un hombre
moderado y tranquilo, ¿no? Ajá. Pero yo he estado relacionando, no sé si tenga razón o me equivoque, el mensaje de Milei con el de Vargas Llosa, ¿no? Pero la dolarización, decía yo, no entiendo por qué, pero dije un ajuste económico para que no se emita más moneda porque tienen una inflación gigantesca y no hay reservas y no tienen cómo pagar sus deudas, requiere un shock, ¿verdad? Y para evitar el shock, tal vez su camino, él ve el camino de la dolarización, pero tú tienes razón al decir que es una economía gigantesca, que Estados Unidos no se la quiere... No gigantesca, pero fíjate, para dolarizar un país, tú tienes que estar de acuerdo con el titular de la moneda, Sí. con el gobierno de los Estados Unidos, no solo con el gobierno de los Estados Unidos, sino con el sistema federal de reserva, que es autónomo del gobierno de los Estados Unidos. Tienes que lidiar con dos entes que representan a los Estados Unidos, pero que el sistema federal de reserva, siendo autónomo y que tiene además un gran poder, no solo depende de la voluntad del señor Biden, sino del sistema federal de reserva y quienes lo dirigen, que es la presidenta y un directorio, donde la presidenta será la primera entre iguales, pero no es pues una dictadora, no creo que lo sea. Entonces, yo no sé si digamos en la preparación de ese programa, el señor Milei ha hecho las consultas y las coordinaciones necesarias con el gobierno de los Estados Unidos. Porque tú no puedes dolarizar un país sin ponerte de acuerdo antes con los Estados Unidos. Uh-huh. Ahora tenemos este dilema, ¿no? Que si quieren corregir su rumbo económico y evitar la inflación gigantesca y recuperar reservas, tiene que haber un shock, ¿verdad? Que puede ser muy doloroso. Y de todas maneras, porque el que quiere ir progresivamente no va a tener éxito. Eso lo hemos vivido. Se ha visto eso, ¿no? Eso lo hemos vivido. Lo hemos vivido acá en el Perú, lo hemos vivido. Ese fue el problema de Macri. El propio Macri en elecciones anteriores, que dieron lugar a que no ha podido presentarse como candidato Macri, porque fracasó o no tuvo el éxito deseado en su gestión de gobierno. Entonces, yo te diría, desde cuando ocurrió aquí el año 90, que te has hecho muy bien en recordar, cuando ocurrió eso, ¿quién aplicó el programa de gobierno de Vargas Llosa? Fujimori. Sí, el que dijo que no lo iba a hacer, ¿no? Bueno, lo aplicó Fujimori. Uh-huh. A través de Juan Carlos Hurtado, que incluso terminó su discurso diciendo que Dios nos ayude, como diciendo se nos viene la catástrofe, ¿no? Esa es la famosa frase, todo el mundo lo recuerda por esa frase, que Dios nos ayude. Pero claro, fue terrible, el impacto fue terrible. Fue terrible, entonces, bueno, pero lo pasamos. Así es. Yo no sé, yo no sé. Yo recuerdo haberlo pasado, no estábamos bien de plata, pero digamos, no me caí de ningún sitio. Y además que el país, que siempre andaba con déficit de presupuesto todos los años, comenzó a acumular reservas y es increíble que a estas alturas, digamos que hemos llegado a tener 70,000 millones de dólares, que parece que se están haciendo humo porque ya estamos en recesión, dice nuestro ministro, ¿no? No, las reservas no se están haciendo humo. Están algún economista me explicó o me informó que estaban alrededor de 75,000 millones de dólares. Esas son las reservas peruanas. Y eso le permite a nuestro banco... Lo que está muy bajo y que aparentemente terminaría a cero, muy cerca de cero, es el fondo de contingencia, contra el cual se estará girando con el crédito suplementario,
es algo que tiene que ser aprobado por ley, lo tiene que aprobar el Congreso. Sí, pero ahora he escuchado al ministro decir que hay un crédito de $600 millones que quieren tenerlo ahí para estas contingencias. No sé de dónde lo van a obtener. De repente es el crédito suplementario que tú me dices. Bueno, ese fondo de contingencia son pues las reservas. Ujú. Y además no te olvides, yo me hice un cálculo, ¿no? Dije, tenemos un aparente déficit, pero si lo presupuestado como gasto no se gasta, de repente tenemos reserva. La caja está, digamos, no está tan nimia, tan flaca, tan pequeña como podría estarlo. Pero de otro lado, yo he escuchado de otros economistas que me dicen que ha habido una fuerte caída en los ingresos. Ujú. Porque si los ingresos se mantienen, tú puedes simplemente recortar o simplemente demorar los gastos y mantienes una suerte de situación de equilibrio de caja. Yo te diré, no soy economista y no estoy al tanto de esa información tan detallada, estoy totalmente fuera del gobierno. Ujú. Pero lo que me dicen es que efectivamente la situación del Perú es apretada en cuanto a la caja presupuestaria. Apretada, no desastrosa, apretada. Ah, Y estamos efectivamente en recesión. ¿Qué significa recesión? Cero crecimiento. ¿Qué significa depresión? Caída muy fuerte del Producto Bruto Interno. Y no estamos en esa situación. todavía, pero si sigue esto, podemos caer en... Podría haber, pero no lo anunciemos. Fíjate tú, mi querido Marcos, a la gente. Por ejemplo, tú hablabas de la señora Dina Boluarte. La señora Dina Boluarte tuvo que viajar a Nueva York, era indispensable que viajara. Ahora va a tener que viajar a los Estados Unidos para la cuestión de la PEC, me parece. Ahí tiene, porque además el Perú va a asumir la presidencia. Que haya sido un error o no fuera un error yendo a Alemania, es una cosa totalmente secundaria. Lo que sí hubo es una visión empresarial alemana, a la que fueron muchos, y de un poco de la que el gobierno peruano se colgó. La presidenta Boluarte fue recibida por el presidente de la República Federal Alemana. Claro, él no es el jefe de gobierno, es el jefe de Estado. Pero algún efecto puede tener eso. Lo que ha tenido un efecto desastroso para la opinión pública es lo que tú has dicho, la señora con la mantilla. Pero yo te hago la siguiente pregunta. La señora con la mantilla es la forma como tienes que vestirte cuando una jefa de Estado, un alto dignatario, visita al Papa. Y el problema no ha estado en la señora Boluarte. El problema ha estado en el Papa, que le ha puesto mala cara. Eso es notorio, ¿verdad? ¿Por qué le ha puesto mala cara? Porque el Papa tiene un sesgo de izquierda que le preocupa cuando gana a la derecha. A mí eso me parece extraño en el Papa, por decirlo menos. Su santidad tiene a veces unas antenas políticas curiosas, pero a su santidad pues no se le puede criticar. Quizás se le pueda hacer una reflexión modesta y respetuosa, como yo diría, su santidad, Papa Francisco. Usted no tiene los pies bien puestos en el suelo en lo que a política se refiere. Además, usted no tiene por qué hacer política. Eso no le corresponde. Usted es un líder espiritual que trata de fomentar valores espirituales y las buenas relaciones con todos los países del mundo. China, que no es católica, Estados Unidos, que tiene una importante minoría católica, o el Perú, que es un país mayoritariamente católico y esencialmente cristiano, y que además la Constitución establece que el Perú tiene una vinculación orgánica con la Iglesia Católica,
través de un concordato y otras cosas. Entonces, su santidad el Papa Francisco, con todo respeto, no ha estado bien poniéndole cara de fastidio a doña Dina Boluarte, que ha actuado en lo que a él respecta respetuosamente. Sí, pero volviendo un poco a nuestro tema económico, porque ese viaje ha sido fatal, mejor olvidarlo. El Banco Central de Reserva, el nuestro, gracias a Dios mantiene su independencia, no está emitiendo moneda y más bien está jugando con las tasas de interés. Me ha llamado la atención leer hoy en los diarios, ¿no?, que el Banco Central de Reserva ha reducido las tasas de interés para las grandes empresas. Al parecer está queriendo empujar al gobierno ya pues a que invite y facilitar la gran inversión, porque esa es la que nos puede salvar. Si está reduciendo los intereses y las inversiones se componen de capital propio y de créditos, está abaratando el crédito. Sí. Y el abaratar el crédito es una invitación inequívoca para invertir. A las grandes empresas, ¿ah? Sí, a las empresas. Pero ¿quiénes hacen las inversiones? Sí. El ciudadano común y corriente gasta mucho o lo poco que tiene. Pero las inversiones normalmente las hacen las empresas. Es el gran factor de inversionistas. Bueno, pueden haber inversionistas individuales en la bolsa y en otros aspectos, pero la inversión la hacen las empresas. Entonces es una invitación para que las empresas en el Perú inviertan en activos fijos. Hagan, por ejemplo, lo fundamental en la minería, que es la forma más rápida de que el Perú tenga más ingresos, considerando además que los precios del cobre están buenos y que creo que van a estar mejor. Se tienen que hacer inversiones de exploración, casi en muchos casos a fondo perdido, porque la exploración puede tener éxito como no tenerla. Pero tienen que hacer lo que se llama la apertura de mina y la construcción de todas las instalaciones. Pero tendríamos que reducir trámites también, pues, Martín, porque ya el Congo nos ha pasado en el segundo lugar de producción de cobre. Bueno, pero todavía estamos bien, pues. Todavía estamos bien y dime, ¿y qué? Tenemos grandes yacimientos mineros, pero si tú tienes actitudes absurdas, por no decir estúpidas, como la de los agricultores de Cocachacra y de Valle de Tambo, que no permiten que se haga Tía María, entonces no vamos a adelantar. Bueno, tenemos importantes, menos mal que se ha sacado que Yabeco, pero tenemos a Tía María imposibilitada en parte por la duplicidad de Vizcarra, porque eso fue duplicidad y por eso Vizcarra ha caído tan mal en la opinión pública, porque los organismos de su gobierno, la dirección, autorizaron las fases iniciales de Tía María, la construcción, y además ya creo que ya tienen las reservas probadas, y cuando era la fase de la construcción de las plantas para poner en marcha la operación, y él fue a Arequipa, tú lo debes recordar muy bien, hace estos 2 o 3 años, y le dijo a los sindicatos, denme los argumentos para dejar sin efecto la autorización que mi propio gobierno ha dado, y eso se lo firmaron. Entonces Vizcarra quedó como un auténtico falsiario, como una persona falsa. Sí, pero tenemos ahora un conflicto allí entre mineros y antimineros, los antimineros basándose en que se perjudicaría la agricultura. No quieren que el Perú progrese. Ya, pero he escuchado ahora declaraciones de representantes de la agricultura que dicen que el gobierno tampoco les está prestando atención, los créditos son muy caros y tecnológicamente...
No, es que son los dos factores, ¿no? Porque nosotros vivimos de la agroexportación que nos ha dado muy buenos resultados. La exportación, sí, evidentemente el Perú ha tenido un desarrollo espectacular de 100 a 200 millones de dólares. Tiene ahora cerca de 10.000 millones de dólares. Eso es una cosa. Entonces, algo debe haber hecho bien el gobierno a lo largo del tiempo para que se haya producido ese desarrollo. Entonces, fíjate, yo considero que los antimineros son antiperuanos. Y hay que considerarlos así, porque lógicamente deben exigir condiciones mínimas al resguardo ambiental. Sin embargo, a veces los antimineros son partidarios de la minería ilegal, Bueno, eso sí. que es la más reñida y la más contraria al ambiente que pueda haber. Y tienen sus ejércitos, de sicarios, y ese es otro tema. ¿Qué hacemos para conciliar agricultura, minería y eliminar la delincuencia? La experiencia te indica que nunca ha habido real oposición entre la agricultura, la actividad agropecuaria y la minería. Y hay un ejemplo histórico en el Perú. La antigua Cerro de Pasco, que fue expropiada el año 73. 10 años antes le expropiaron a la Cerro de Pasco sus fondos ganaderos. La Cerro de Pasco fue una empresa minera y de paso ganadera, por una serie de razones históricas, ¿no? Y eso también ha sido el caso de una familia peruana minera, que todavía tiene empresas mineras importantes, y que fue una gran empresa agropecuaria, la familia Fernandini. Todo eso se lo llevó la reforma agraria, para bien o para mal, quizás para mal más que para bien. Pero tanto la Cerro de Pasco como la familia Fernandini llevaron a cabo simultáneamente actividades mineras y actividades agropecuarias en la sierra, que eran fundamentalmente actividades ganaderas. Con algo de agricultura, porque tenían que alimentar al ganado, o sea que tendrían pues una parte de agricultura para darle el alimento, el forraje, no solo los pastos, sino algo más al ganado. Y eso fue así. Eso ocurrió también en Puno. Entonces, no hay oposición, eso que hay oposición entre la minería y la agricultura es una gran mentira. O sea que falta solo decisión política, ¿no? ¿Y qué hacemos con los delincuentes ahora que se han apropiado de todo? Bueno, esos antimineros habrá que sacarlos. No, y los sicarios, porque ¿te acuerdas ese lío de Chala, Carabelí? El sicario es un fenómeno de delincuencia. Es un fenómeno de delincuencia. ¿Y qué hace con los sicarios? ¿Le das la otra cara, la otra mejilla, para que te la abofeteen? No puedes. Claro, pero vamos a tener a la CIDH acá llamado por los que se dicen defensores de derechos humanos. Pero fíjate, la CIDH ya ha hecho muy bien, y eso hay que decirlo con todas sus palabras. El señor Otaro la ha hecho muy bien en ir. Porque ha sido, y tiene que rechazar estas intervenciones de la CIDH. Además, debemos tener en cuenta que la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es una cosa y la Corte Interamericana de Derechos Humanos es otra cosa. Sí. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es una parte de la OEA. No podemos salir de ella, pero sí podemos quitarle los dientes, si es que la Corte frega mucho. ¿Y cómo se le quita los dientes? Ya todo el mundo lo sabe, no estoy diciendo ninguna novedad. Denunciando el Pacto de San José. Porque sí, la Corte Interamericana tiene facultades consultivas en cuanto a derechos humanos. Emite recomendaciones, no son vinculantes, pero sí puede, conforme al Pacto de San José, demandar al Estado peruano ante la Corte IDH
Y ha habido muchas de estas demandas que han tenido éxito. Una de ellas, para citar un caso, el del indulto de Fujimori, que fue anulado. ¿Qué tiene que ver eso con derechos humanos? El indulto es una institución de derechos humanos, Sí. que fue anulado por acción, por esta queja ante la comisión. La comisión demandó y la Corte falló. Y ordenó a la Corte Suprema, lo ordenó que recibiera unos casos, aceptara unos casos, remitir unos casos, y eso fue lo que determinó la nulidad de que se dejara sin efecto el indulto de Fujimori. Y sabemos bien que el indulto es una prerrogativa presidencial, es una prerrogativa interna de un gobierno. Hay una intromisión en un acto interno, en una decisión Pero del presidente de la República. ¿no te parece que debemos aprovechar nuestro primer ministro, que tú dices está bien, y a nuestra Cancillería, aprovechar el efecto Bukele que se ha enfrentado a la CIDH y a la OEA? Porque no es, no es posible, o a ti te parece bien que Almagro, el secretario general, nos moleste a cada rato. O de demasiado, o de con J inicial. Ajá. Hay una forma de ponerle el paralelo, denunciando el Pacto de San José, que yo no soy partidario de hacerlo, pero si o de demasiado, con la J que se le incluye, Sí. entonces sí habrá que hacerlo. Porque hay un tema, y vamos de nuevo a nuestros vecinos argentinos, ¿ya? Hay una guerra económica en el mundo y tal vez eso ha hecho que Milei diga voy a dolarizar, creyendo que le hace un favor a Estados Unidos. Acuérdate que el G7 está siendo amagado por el BRICS. El G7 para el comercio internacional utiliza el dólar, mientras que el BRICS, que cada día crece más, Quiere tener otra moneda. o las monedas locales. Y entonces de repente esto lo ha leído mal Milei, ¿no? La gente, creo yo, que la mayoría de los países todavía no están tan captadas por el BRICS. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica son importantes, Sí. pero no dominan la economía, pues todavía. Pero estaban ahí acercándose Arabia Saudita y Turquía. Pero India es una potencia emergente muy importante, Ujú. pero Rusia es una potencia en decadencia, más aún con esa absurda y criminal guerra de agresión Ujú. contra Ucrania, ¿no? Y ahora además tenemos esta situación tan difícil, de la guerra del Medio Oriente, entre Palestina e Israel, A ver, entre Hamas e Israel, ¿no? Hamas tiene capturado ajá. a los palestinos de Gaza, ¿no? Antes de entrar a este tema, que va a ser nuestro último punto, ¿qué te parece esto que ya se habló desde Spengler, la decadencia de Occidente? ¿Cómo es que Europa ha sido invadida por el mundo musulmán? ¿Ah? Sí, eso se está diciendo ahora. Bueno, fíjate tú, no solo Europa, en Argentina, en Buenos Aires, yo recuerdo que caminaba por ciertas zonas de Buenos Aires, por la Avenida Libertador. La mezquita de Buenos Aires es más grande que la Catedral de Buenos Aires. Argentina es un país católico, cristiano, y tendrá pues una minoría musulmana. Creo que Menem era de origen musulmán, pero se cambió a católico. Fíjate, eso te da una idea. Pero ¿a dónde? En Londres, yo recuerdo bien, yo he vivido en Londres un año y medio. La última vez que estuve ahí, he ido muchas veces, pero viví un año y medio. Había una gran mezquita. Y no recuerdo haber visto una mezquita en París, pero debe haber una gran mezquita. ¿Y dónde se ve eso? Sobre todo, más que en Inglaterra, en Gran Bretaña, se ve en Francia, que hay una hostilización de las minorías musulmanas.
En Gran Bretaña, tú ves que el primer ministro es de la India. Está perfectamente hecho a la vida británica. Y no solo el primer ministro de Gran Bretaña, el primer ministro de Escocia, creo que es musulmán. Y está hecho a la vida de Escocia. Fíjate, tú pensabas que McDonald's, que uno piensa en Escocia, uno piensa en McDonald's, el Pato Donald, o en los clanes estos célticos, que se andaban perpetuamente haciendo la guerra, ¿no? El First Minister, o sea, el ministro uno, o el primer ministro, lo han llamado algo distinto, es un hombre de ascendencia musulmana. Yo lo he visto en la carátula del Time. Pero no son antisistema. El primer ministro de la India, Sunak, creo que se llama, y este otro primer ministro escocés, o ministro uno de Escocia, es gente dentro del sistema, no fuera del sistema. Pero hay gente antisistema en Francia. Sí, pero ellos a donde van aplican la ley Sharia. O sea, no se confunden con la cultura y la interculturalidad. Quieren aplicar la ley Sharia o Sharia, pero no es reconocido. Pues en Francia solo se aplica, como en el Perú, pues. Me viene ley Sharia aquí, no, aquí en Perú se aplica la ley peruana. Si quieren aplicar la ley Sharia, vaya usted a sus países árabes, musulmanes, ¿no? Pero no hay territorios liberados allá, barrios liberados. Creo que en Francia hay situaciones incómodas, no las hay en Alemania, no las hay en España. En Francia creo que ha habido duras luchas, confrontaciones, pero Francia es un país también muy poderoso, ¿no? Es la quinta o sexta potencia militar del mundo, o sea que Francia puede controlar eso, o hasta este momento lo está controlando. Lo que ocurre es que hay un déficit de nacimiento, hay un bono demográfico en el lado islámico, y hay un déficit demográfico en el lado occidental, cristiano o no cristiano, porque los franceses son libres pensados. Yo he estado en Francia de niño. La influencia de la Iglesia Católica cuando yo era niño era muy fuerte. ¿Cómo será ahora? La situación debe haber cambiado con un receso para la Iglesia Católica. Sí. Pero cuando yo era niño, yo estuve algunos meses en Francia, incluso estuve en el colegio, yo iba a las iglesias en Francia y estaban repletas. Claro que esa fue la época de los años 50. Ahora, la posición más dura, la posición más dura que se ha adoptado ahora es por Australia, ¿no? Australia les ha dicho, se acomodan o se van. Hay una carta de la ex primera ministra australiana que dice eso en palabras bastante claras, ¿no? Sí, sí, sí. Ustedes pueden tener derecho a su libertad de religión, pero ustedes aquí podrán adorar, podrán en plena libertad de cultos y irán a sus mequitas, etcétera, etcétera. Pero la ley que se aplica en Australia es la ley australiana, como la ley que se aplica en el Perú es la peruana, y así sucesivamente por todo el mundo. Y un último... La Sharia pues se aplicará en Arabia Saudita y en los países islámicos, donde es ley. Sí, y un último tema, Martín. El terrorismo como instrumento de guerra, ¿no? Hemos visto a los palestinos de Hamas cometer atrocidades y yo me acordaba de que Sendero no estaba lejos de lo que se hicieron allá. Sendero llegaba a un pueblo y eliminaba hombres, mujeres, claro, niños, viejos. Y no te extrañe que Sendero y Hamas, lo que queda de Sendero en el Brain, o los delegados de Sendero en el extranjero, que imagino que deben haber algunos. No, y están que estén interconectados. Sí. No te extraña que tengan relaciones entre ellos.
Porque así como hay una, digamos, una internacional socialista y internacional liberal y la bolsa, una internacional capitalista que se reúne en este lugar de Suiza, ¿cómo se llama? Davos, ¿cómo se llama? Sí. Davos. Hay pues una internacional del terrorismo. Ahora, la cuestión que quería preguntarte es, ante la salvaje agresión con métodos terroristas de Hamás a Israel, Israel recibió el apoyo de todo Occidente, reconociendo su derecho a defenderse, a enfrentar y eliminar la amenaza. Tal vez están controlando a través del derecho humanitario que esto no se generalice, pero Estados Unidos, a través de sus voceros, no sea demasiado dura. ha dicho que si intervienen otros países, Estados Unidos va a actuar militarmente. La pregunta es... Está ahí con su armada, ¿no? Ya, pero la pregunta es la siguiente. Si todos apoyaron a Israel frente al terrorismo, ¿por qué cuando nosotros hemos sido víctimas como Estado del terrorismo y nuestra gente era asesinada a mansalva, en vez de recibir apoyo, la CIDH y desde la OEA y las organizaciones de derechos humanos y los llamados caviares venían a defender los derechos humanos de los terroristas? Entonces, estamos en... Si tú defiendas los derechos humanos de los delincuentes, claro, los delincuentes están como... ¿Cómo? La cuestión es cómo es posible que se haya dado esa dualidad. ¿Por qué? Entonces, esa es lo que se llama la doble moral, el doble rasero de la caviarada. Y la caviarada es impopular donde va, porque las izquierdas también detestan a la caviarada, porque no la consideran propia. Esa es la razón por la que la caviarada es menospreciada. Pero lograron aquí en la campaña electoral victimizarse tanto que hasta hablar de terrorismo lo utilizaron ellos para decir me estás terruqueando. Ellos decían no me terruquees. Sí. Bueno, al terruco hay que terruquearlo. Yo. No me terruquees. Esa estúpida frase que hay que eliminar del no me terruquees. Bueno, ¿tú eres partidario de los terroristas o no? Si lo eres, eres un terrorista. Pero claro. Si lo eres, hay una línea que hay que cruzar. ¿Estás o no con el terrorismo? Y mira, por estar haciendo el papel de tontos... Eres un terruco. Claro, pero... Se te debe tratar como tal. Por estar haciendo el papel de tontos e ingenuos y defensores de derechos humanos y pobrecitos, todos han salido libres. Defensor de derechos humanos. Imagínate que en Huanchaco estaban adoctrinando niños de nuevo, igual que en el Braem, pioneritos. La policía tiene que intervenir. Entonces yo digo, frente a eso, si tú quieres mano dura o, para ponerlo en términos menos dramáticos, mano firme. Yo detesto que no me va a temblar la mano porque eso es una mala figura. Sí. Pero mano firme. Y no solo mano firme, sino posición firme. Pero ya necesitamos que lo digan y que hagan algo en ese sentido, no que estén jugando. Fíjate, yo en alguna forma, fíjate, yo te diría una cosa. Yo creo que Alberto Otárola Peñarán en alguna forma lo ha dicho. Sí, en alguna forma, pero yo te estoy diciendo que en alguna forma ya no vale. Hay que ser muy directos. Yo creo que ya está dicho. Y allá los cojudos que apoyen, allá los delincuentes que apoyen a los terroristas. Sí, pues. El apoyo a los terroristas es un delito. Y a los que lo apoyan deben tratárseles como delincuentes. Bueno, así sea, Martín. Nos ha ganado la hora. Muy bien, te agradezco mucho que hayas tenido la bondad
primero tener paciencia con estos problemas técnicos, porque yo tuve un almuerzo y bueno, me quedé en otro sitio y solo te he podido atender con celular, pero creo que la conversación ha sido desenvuelta. No, ha sido, Hemos desenvuelto bien. ha sido extraordinario y esperamos que cuando se restablezcan las conexiones y estemos otra vez en contacto Bueno, virtual. Lo que pasa es que yo no estaba en mi casa. Sí, pues sí. No tenía tiempo. Yo estaba aquí haciendo unas gestiones y, en fin, después tuve una reunión, después ya se me hizo tarde, pero ha sido un placer hablar contigo, mi querido Marcos. A ti las gracias. Nos vemos entonces dentro hasta otra oportunidad. Hasta ¿Qué cuando sea posible. Hasta ¿Qué va a hacer? en cualquier momento, Sí, como sí, dicen los sí. franceses. Sí. Nos vemos. Hasta luego entonces. Y con Felicidades. ustedes, amigos, si Dios quiere, hasta el próximo lunes.